La 19ª edición del Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social tendrá como tema central el poder del compromiso. Diego de la Torre, presidente de Perú 2021, nos acompaña esta noche. Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí. Encantado de estar acá. Es un título muy bueno, el poder del compromiso. ¿Por qué elegir ese título? Porque pienso que la mejor manera de predecir el futuro en general es inventarlo. Y si tú te comprometes con una visión de un país de primer mundo donde haya armonía social, haya gran movilidad vertical en la sociedad, donde nuestras instituciones, como el invitado Alberto Vergara decía que tenemos que fortalecer las instituciones. Justamente antes de entrar al set estábamos conversando, hablamos del modelo de Chile, ¿no? Ambos teníamos la suerte de conocer a Arturo Valenzuela, que fue el secretario de Estado para América Latina de Obama. Y él es chileno-americano y él hablaba mucho que la historia de éxito de Chile, que ya le está tocando las puertas al primer mundo, no solamente era la historia de la modernización económica que le hicieron los Chicago Boys, sino lo que Arturo Valenzuela denominaba los Georgetown Boys, los que desarrollaron instituciones, diseñaron sistemas de gobierno que sean creíbles, ¿no? Que sean serios, predecibles, que es la falta de Estado, realmente un Estado eficiente, me refiero, que se dedique a lo que tiene que hacer, educación, seguridad, un poco en la línea, hasta Vargas Llosa, te diría yo, con esta última novela, El héroe discreto, tienes a este personaje, Felicito Yanaqué, que es un empresario que ha salido del Perú profundo, que ha tenido éxito, y que se ve abandonado por el Estado en el sentido de la seguridad, ¿no? Se empieza a ser chantajeado. Eso es, varios temas vamos a tener en este simposio, de cómo los empresarios estamos comprometidos con el Perú. Qué interesante, sí. Qué interesante, porque cuando tú reflexionas sobre Chile, citas gente formada en dos corrientes, ¿no? En el Perú no hay corriente. No hay nadie admirando otras corrientes, ni mirando otros lugares, otras universidades en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué le está faltando? ¿Qué falta ahí? ¿Hay un vacío, un hueco? ¿Qué falta ahí, Diego? Hay un vacío, sí. Lo que pasa es que, obviamente ha habido, como tú sabes, pues Kafka sería un escritor costumbrista en el Perú si ves todas las cosas que han pasado en la parte política del Perú, ¿no? Sin embargo, yo soy bastante optimista, tú me conoces, soy un optimista profesional. Ya hay una masa crítica de jóvenes peruanos que no solamente se están formando en ciencias económicas, sino también en ciencias políticas, también en ciencias duras, en ingeniería, en química, biotecnología, ¿no? Que están empezando a regresar al Perú. Incluso el mismo invitado, que es sí, claro. Alberto Vergara, es una persona que estudia en Harvard, ¿no? Entonces van a traer ideas frescas, modernas al Perú, ¿no? Algo similar, y eso es uno de los temas que vamos a tratar, por ejemplo, en el simposio, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, Rolando Arellano, que es el experto en los sectores emergentes peruanos, cómo estos Felicitos Yanaqués de la novela de Vargas Llosa se logran tener éxito y que no tengan temor de tener éxito, ¿no? Porque un Estado que los abandona en términos de seguridad, en términos de hacerle difícil sacar permisos, ¿no? La famosa permisología, que no es otra cosa que diseñar bien los procesos de obtener licencias. Eso ya se hace en otros países, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Y yo en ese sentido soy bastante más optimista, ¿no? Como te decía, en este simposio que empieza el 24 de septiembre hasta el 26, que va a ser en el Swiss Hotel, vamos a tocar uno de los temas, el tema de los emergentes, ¿no? Yo siempre he pensado que el Perú... ¿Desde qué ángulo? Desde el ángulo de cómo se insertan en una economía moderna, ¿no? Cómo los migrantes de segunda y tercera generación, que antes vivía un apartheid cultural, económico y hasta emocional de los peruanos, porque muchos de los peruanos que vivíamos en la costa estábamos más cerca de París, Nueva York o Madrid que un compatriota de nosotros en Puno o en Cajamarca. Eso ha cambiado muchísimo en el Perú, ¿no? Ahora yo veo con mucho optimismo la composición, por ejemplo, los estudiantes de las universidades de élite en el Perú. Tú ves gente, como dicen, de todas las sangres, ¿no? Y ves, por ejemplo, en Media Plaza puedes ver un concierto de Jean-Pierre Mañé junto con Dina Paucar. Ahorita, que ahorita sí, por eso se me ha ocurrido. Y no hay ningún problema, es un encuentro de un Perú que ya no se odia, que es un Perú que ya no tiene esta ideología disfuncional, ¿no? Que ni siquiera los alemanes lo pusieron
hacer funcionar, ¿no? Porque siempre digo, felizmente cuando cayó el muro de Berlín, en el mundo se ha instalado una economía de mercado que ha sacado 600 millones de chinos de la pobreza a 6 millones de peruanos. Pues es una economía de mercado que también necesita un apellido, ¿no? Responsabilidad social y ambiental. Y por eso es que los empresarios de Perú, en Perú 2021, que estamos cumpliendo 20 años como organización, queríamos, justamente nacimos después de la caída del muro de Berlín, en un modelo donde el empresario se compromete con su país. Nos quedamos acá, ¿no? En los momentos difíciles. No votamos por American Airlines, ¿no? O LAN, para no ser sí, pues. Sino nos quedamos en el Perú a crear riqueza, porque es muy importante crear riqueza, pero crear riqueza como una herramienta para servir a nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre cito a Churchill, ¿no? Es una idea socialista o comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas. Pero tenemos que usar esas utilidades para mejorar a la sociedad, para servir a nuestra sociedad. Y es el gran ejemplo, lo que pasa es que hay una gran confusión que creemos en el Perú, y eso Rolando Arellano, que es uno de los expositores, nos va a decir, es que este sector emergente no ha sido todavía incorporado a la modernidad y a la legalidad. Y ahí viene el tema de la informalidad, que es un gran tema, ¿no? Yo insisto, pero el Estado espanta, pues. Espanta, exacto. El Estado los espanta. Espanta, pues ahí asusta, donde... los presiona, los corretea. Entonces, claro, pero lo bueno, Cecilia, es que la libertad, la gimnasia democrática, lo que estamos haciendo ahorita, esta crítica constructiva, va a generar una presión sana que a la larga, eso ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? Se van a ir generando las condiciones para que la calidad de los políticos sea mayor, ¿no? Es verdad que lo que vemos son muchas cosas, son, como dicen, antologías de la defecio, ¿no? Cosas, pero eso también ha sucedido no solamente en el Perú, sino en otros. A mí me entusiasma mucho la Alianza del Pacífico, porque es el club del sentido común, ¿no? Hemos adoptado ya estándares económicos, pero también tenemos que ir adoptando estándares políticos. El Tratado de Libre Comercio ha sido una bendición para el Perú en muchas cosas. El hecho que el Perú se adhiera a mecanismos supranacionales ha elevado nuestros estándares. Ha elevado nuestros estándares. Sentidos. Pero en el sector formal de la economía. Necesitamos incorporar a la formalidad, ¿no? Y dentro de esos temas, por ejemplo, yo siempre decía, decimos en Perú 2021, el Perú está experimentando una especie de revolución Meiji, como en Japón en el siglo XIX, ¿no? Que empezó a tomar los modelos económicos, los modelos científicos de Occidente sin perder su identidad, ¿no? Y mira lo que es Japón ahora, ¿no? Y el mismo, y no tener complejo de inferioridad cultural frente a eso, ¿no? Porque el mismo mundo occidental tomó de los griegos la democracia, de los árabes las matemáticas, y ahora toma del mundo andino esta necesidad de generar modelos económicos que se inserten armoniosamente en el tejido social y medioambiental, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tiene gente como Hank Paulson, que ha sido CEO de Goldman Sachs, que ahora está preocupado con el tema del cambio climático, el tema de la biodiversidad. Y eso es sumamente importante, ¿no? Dentro de los temas que vamos a tocar en el simposio es esta visión del... ¿Quiénes serán, además de Rolando Arellano, los ponentes, los expositores? Por ejemplo, tenemos, va a comentar también, va a estar Roque Benavides, va a estar, por ejemplo, en los avances del Perú es una visión global, va a estar Carlos Anderson, que fue de ese plan, va a estar Karen Weinberg, un grupo de la Universidad del Pacífico que ha pensado cómo un peruano se despierta en 2051. Ya están haciendo un libro, está por publicar, y van a dar lo que ellos han encontrado. Un tema también dentro de la política de responsabilidad social empresarial, porque debe ser compartida, pero también creo en la responsabilidad social de las ONGs y del gobierno, porque estas ONGs que detienen inversión por razones ideológicas y no científicas, para mí son irresponsables socialmente también. Por ejemplo, vamos a tener un tema también, cómo incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Ahí esta famosa ley de las personas con discapacidad va a haber una gente de la Fundación Española Integralia que va a tocar este tema. Porque a veces la visión de derechos humanos también enriquece a la empresa, la hace más productiva, más humana, más competitiva, ¿no? Y también mejora las funciones de costos, ¿no? Vamos a traer también, como dicen los periodistas, las pepas, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
a Niels Christiansen, que es un experto suizo mundial en todo lo que es share value, valor compartido, que esto está en una teoría de Porter, en Harvard, en MIT, que está surgiendo un nuevo modelo empresarial. Vamos también a tocar el tema de la COP20 de Lima a París, de la COP20 de Lima a la COP21 de París, y cómo lograr ojalá, ¿no?, que en París se logre el mayor acuerdo diplomático de toda la historia, como lo denomina Sir David King, que es el encargado de cambio climático del Reino Unido. Vamos a lanzar también, va a haber un tema, el compromiso climático corporativo. Como el aporte de Perú 2021 y el sector privado. Explícanos, es una novedad. Sí, están innovando entonces. Exacto, vamos a modestamente del sector privado empresarial, Perú 2021, vamos a hacer como una especie de regalo a la COP, unas herramientas para que el empresario pueda enfrentar inteligentemente el tema del cambio climático, con temas de huella de carbono, huellas hídricas, ¿no? Y ver que no solamente es un tema de optimización de funciones de costos, sino también de generación de más ingresos, ¿no? Tienes, por ejemplo, en el tema de la huella hídrica, que es algo relativamente nuevo, hay compañías, por ejemplo, como Levi Strauss, que para hacer un blue jean se necesitan 200 galones de agua. Pero la gente está preocupada por el tema de la huella hídrica y ha sacado lo que llama un waterless jean, o sea, un jean donde el proceso industrial utiliza menos agua. Y los consumidores jóvenes que incorporan en sus procesos de decisión... Eligen, prefieren, y ha aumentado 30% de las ventas de Levi Strauss por eso, ¿no? Vamos a tener también a Michael Green, que es uno de los directores del Social Progress Index, eso es algo nuevo que estamos trayendo a Perú. Sabes que hay indicadores sociales, no solamente el GDP, el Producto Bruto, sino también tienes el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, pero el Social Progress Index o el Índice de Progreso Social es lo último que se ha sacado, donde es mucho más fina la medición de cómo salir de la pobreza, cómo lograr mayor bienestar. Mide a factores también intangibles de una manera muy, muy interesante, ¿no? Tenemos un experto también en temas de reputación y responsabilidad social, José Manuel Concha, que es el CEO de Viñafaña y Asociados, un experto español en este tema. Y así, bueno, en realidad son 3 días. Son maratones. Son maratones, pero sumamente ilustrativas. De debate, de reflexión. Así es. Y donde en realidad, esta es nuestra 19ª versión, es el simposio más antiguo y te diría, sin falsa modestia, es uno de los más importantes, es el más importante de América, de la región, en responsabilidad social, donde se analizan todas las megatendencias, ¿no?, últimas en temas de responsabilidad social y cómo hacer más eficiente y competitivo al sector privado, formal peruano, ¿no? Porque eso hay que aclararlo también, es bien importante, es un tema que queremos tratar que se toque en la COP, ¿no? Porque se habla de, obviamente se va a venir obviamente las próximas décadas, quizás mayor regulación en temas ambientales, de una manera basada científicamente y que sea... Es una tendencia. Una tendencia, ¿no? Pero que esta carga regulatoria generalmente siempre cae sobre las empresas formales, ¿no? Y lo que queremos es que también se incorpore al sector informal, a lo formal, para que todos podamos... Si no, no se puede enfrentar al cambio climático. No, y se encare el tema de la minería ilegal de manera real, ¿no? Real, ¿no? Pero yo pienso, a pesar de todo, de esta, digamos, últimos años, yo la definiría, así como he sacado frases como crecimiento infeliz, a mí, sinceramente, bueno, puede ser, el crecimiento para mí es positivo. Pregúntale a los chinos si no están felices con el crecimiento. Obviamente, siempre hay todavía asimetrías sociales, pero yo pienso que el mood de la gente, o sea, el estado de ánimo del Perú es mucho mejor, ¿no? A pesar de la mediocridad tranquila que estamos últimamente, yo pienso que el Perú dentro de poco va a retomar velocidad, ¿no? Yo siempre siempre digo, lo repito hasta el hartazgo. Yo también, como te digo, he enseñado en la universidad muchos años, ¿no? Y los chicos de ahora son mucho más positivos sobre el futuro del Perú. No tienen esa visión de desastrólogos, esa visión... Pero es que nuestra generación creció ¿no es cierto?, sorteando las bombas de sentido luminoso. Ahí evidentemente hay una huella, ¿no? Nuestros chicos, nuestros hijos no tienen
no han crecido así. Entonces el futuro realmente se abre Así para y ellos. sobre todo lo que esta nueva categoría sociológica que yo le denomino el Cholo Power, ¿no? Que es el hijo de la segunda o tercera generación de migrantes que estudia, que se va afuera de repente a aprender inglés a la casa de un pariente que trabaja en una fábrica de alfombras y que viene, estudia y se quiere comer al mundo, ¿no? Es el Paco Yunque que se convirtió en un Gastón Acurio o un Carlos Añaños, en lugar de convertirse en Che Guevara o Figuel, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Perú. Por eso que yo soy positivo, ¿no? Yo creo mucho que en el futuro del Perú, y el Perú 2021 es una institución que hace 20 años pensamos el Perú y queremos mucho al Perú, como empresarios que queremos que nuestra presencia haga que el Perú esté cada vez mejor, ¿no? Por eso los invito nuevamente a este simposio, el 24, 25 y 26 de septiembre, en el Swiss Hotel. Créanme que son temas, como se dice, en carne, tienen sustancia y los expositores son de primer nivel, ¿no? Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, por convocar y por la chamba que haces. Eres realmente un amante del Perú. Muchas gracias. Claro. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Jean-Pierre Manet. Jean-Pierre Manet vuelve a los escenarios con música inédita, con una agrupación musical distinta y con un nuevo disco donde confluyen todos los géneros en un espectáculo que nadie se puede perder. Regresemos con él.